Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy vamos a conversar con un antropólogo que tiene un conocimiento de México, de lo que está ocurriendo y de su sociedad a través de varios estudios que ha aportado. Hemos tenido la fortuna de que esté acá en el Colegio de San Luis a partir de una invitación que hace la doctora Neira Alvarado del Programa de Estudios Antropológicos y va a encabezar este año 2023 la cátedra justamente de este programa para los estudiantes del Colegio de San Luis. Así que bueno, vamos a charlar con él en los próximos minutos. Nos va a hablar del tejido social, de qué significa el tejido social rasgado. Y bueno, esta explicación que nos da, hagan de cuenta que nos explica cómo todos los actores y protagonistas sociales en este mundo se van entrelazando y cuando, como en una tela, cuando un hilito se rasga, se fractura, parece que se debilita ese telar o esa tela. Bueno, un poco eso ocurre con la sociedad y con sus diversos actores desde muchos puntos de vista, político, económico, social. Entonces, bueno, esta entrevista aborda temas que tienen que ver justo con violencia, economía, zonas rurales, sociedades de muy diversos tipos. Así que bueno, pues vamos a platicar con él y los dejamos con esta charla que tuvimos la oportunidad de hacer hace algunos días aquí en el Colegio de San Luis. Comenzamos. El tejido social son los elementos que tenemos en común quienes pertenecemos a una comunidad. Es lo que une, identifica y hace sentir parte de una misma cultura. El tejido social está conformado por un grupo de personas que se unen para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores como son alimento, salud, educación, seguridad social, cultura, etc. Son vínculos sociales e institucionales que favorecen la conexión y la reproducción de la vida social. El tejido social es fundamental para garantizar la gobernabilidad y el bienestar de los habitantes de una entidad. Refleja el grado de pertenencia, solidaridad y unión existentes en un grupo de individuos. Sin embargo, este tejido puede rasgarse. Esto debido a los lazos frágiles y las crisis relacionadas con la economía, la violencia y otros factores. Soy Claudio Lomnitz, soy antropólogo y estoy aquí en el Colegio de San Luis ocupando la cátedra Joaquín Mide este año. Tejido social es una metáfora que se ha usado en muchas sociedades en diferentes tiempos de la historia para referirse a lo social como un entramado. Es una metáfora que hace mucho hincapié en que la fuerza de lo social estriba en la interdependencia, al igual que una trama en un tejido. Es la interdependencia entre los hilos la que le da la fuerza y flexibilidad a la tela. Entonces la imagen de tejido social para hablar de la sociedad o tejido social, ¿no? Está siempre haciendo hincapié en ese punto que es la importancia de la interdependencia, así como también en la idea de que las partes que componen a la sociedad, los individuos, se parecen a los hilos en un telar, es decir, que son relativamente frágiles, delgados. La fuerza está en la interdependencia y no en cada una de las partes. Esa es la imagen del tejido social. Y la idea del tejido social rasgado, de la que se ha hablado mucho y se habla mucho en México en las últimas par de décadas, desde muchos diferentes ángulos y de muchas diferentes partes de la sociedad, del mundo cultural, de las iglesias y de la política, desde luego, apela a la idea de que la violencia que hemos estado viviendo en México en las últimas décadas y que padecemos todavía actualmente está relacionada a o a veces causada por
movimiento social, es decir, una crisis, se podría decir, en la interdependencia, en la relación de interdependencia social. Entonces esa es la idea del tejido social rasgado, y mis conferencias de esta semana, que se relacionan a un libro mío que apareció hace unos meses, a final del año pasado, con el título justamente del tejido social rasgado, es en parte un análisis crítico de esa idea. Bueno, lo primero que hay que ver es que el hecho de que se rompan o se estresen, se podría decir, ciertas relaciones de interdependencia en la sociedad no necesariamente es malo. Es decir, la idea, muchas veces la gente que habla de tejido social rasgado supone que cualquier rompimiento, cualquier fractura en una relación de interdependencia es mala, y muchas veces lo que tenemos es que es ambivalente, o que puede ser mala para unos y buena para otros. Eso es fundamental en todo lo que hago yo como antropólogo, y que me parece que se separa un poco de los términos ideológicos que usualmente hablan del rompimiento del tejido social simplemente, exclusivamente como si fuera algo malo, cuando en realidad de lo que se trata frecuentemente es más ambivalente. A veces sí es malo, a veces es casi puramente bueno, pero normalmente es mucho más ambivalente. Como un ejemplo, los cambios en la estructura familiar que han sucedido en México en las últimas décadas, muy notables, ¿verdad? Muchísimas familias que tienen ahora que están, se podría decir, matricéntricas, digamos. El jefe de familia es una mujer y un hombre, o que no haya la pareja, o familias que no están compuestas por parejas heterosexuales, o que no están compuestas por parejas sexuales de ningún tipo, en que la gente que está unida en una unidad doméstica no es la gente que se espera según, digamos, el Código Civil Mexicano de 1928, que imaginaba una familia pues, de papá, mamá, hijo. Bueno, ese cambio en la estructura familiar no se puede decir nada más que es malo. Lo que es ambivalente, conflictivo, porque cuando hay un cambio grande, el cambio genera conflictos a veces de identidad de género, ideas de honor, poder relativo entre las generaciones, o poder relativo entre los sexos. Ese es un ejemplo, un gran ejemplo, de hecho, de una transformación social profunda que sí tiene algunas relaciones con algunas dimensiones de la violencia mexicana actual. No diría que es para nada la causa, porque no creo que él sea la causa, pero sí hay violencia en ese espacio, que está siendo generada pues, por un proceso de transformación social profundo, una rasgadura del tejido social, porque si uno llega y dice, bueno, ya no es, hay familias en que no hay el jefe de la familia, para usar ese tipo de imagen, es una mujer y no un hombre, y no es una viuda, sino esto ya implica pues una transformación en las relaciones de interdependencia. Y recordemos que de lo que se trata la imagen del tejido social es una imagen de interdependencia. Entonces, todo esto un poco largo para decir que estamos frecuentemente ante fenómenos contradictorios y ambivalentes. ¿Qué quiere decir ambivalente? Que significan más de una cosa o significan diferentes cosas para diferente gente. Hay también procesos de transformación que están en curso, que no son exclusivamente mexicanos, pero que siempre se van a manifestar de una manera diferente en cada lugar del mundo, en las relaciones de interdependencia generacionales, por ejemplo, relación entre mayores y menores, jóvenes y viejos. Es frecuente escuchar en México hoy día, y relacionado a temas de violencia, que la juventud no tiene el lugar que se esperaba. Ha habido sociólogos, antropólogos en este país que hablan incluso, por ejemplo, de juvenicidio.
a mí no me parece muy exacto el término, pero sí me parece que revela, tiene un referente social real, que es que pues muchísima de la gente que está siendo asesinada hoy día en México es joven. Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto tiene que ver con problemas en la interrelación entre las generaciones. ¿Qué quiere decir problemas en la interrelación? Quiere decir que los esquemas previos de reproducción social no están funcionando como se esperaban. Entonces, por ejemplo, si tú eras en 1970, formabas parte de una familia campesina y pensabas, bueno, pues miren, este hijo menor va a estudiar en el magisterio, va a ser maestro, esta hija quizá se case acá, se quede en la comunidad, esta otra hija posiblemente migre a la Ciudad de México o alguna otra ciudad para encontrar trabajo remunerado. Pero estos dos hijos, o estos dos hijos y estas dos hijas, se van a quedar aquí y van a ser campesinos. De pronto resulta que quiebra toda esa economía campesina. Esos jóvenes no van a poder tener el estatus, llegar a ocupar la expectativa que existía en esa familia cuando eran chicos. Eso es una crisis, se podría llamar, de reproducción social. Pero eso mismo sucede en otras clases sociales y en otras ocupaciones. Gente que estudia en la universidad pensando, bueno, pues yo estoy estudiando arquitectura o estoy estudiando abogacía, y entonces cuando termine voy a poder ser arquitecto, voy a poder ser abogado, licenciado, y que de pronto resulta que realmente no, y que las expectativas relacionadas que están invertidas o colocadas en la formación universitaria están un poco desfasadas respecto de los trabajos que van a hacer las personas que están estudiando. Esos son ejemplos de crisis de reproducción social. Esas crisis de reproducción social se relacionan con cambios económicos muy profundos que han estado pasando en todo el mundo y que han estado sucediendo en México de manera muy potente, especialmente desde los años 1980 para acá. Entonces, todo mi trabajo sobre el tejido social rasgado es también una especie de historia contemporánea de México a partir de los años 1980, en que se va viendo una relación entre cambio social, cambio en la organización del Estado mexicano, que es fundamental en el análisis que yo he hecho, y el desarrollo de múltiples violencias y el uso modificado, cambiado, alterado y realmente horrorizante de la violencia como mecanismo regulador de la sociedad mexicana actual. Ese es un poco. El doctor Claudio Lomnitz, quien estuvo con nosotros y que vamos a continuar escuchando su entrevista, en este segundo bloque nos comenta cómo algunos elementos desde el punto de vista económico han impactado en el tejido social, cómo este México del boom petrolero de los años 60, 70 se fue transformando en las décadas 80, 90 y ha influido este factor de la economía en lo que somos hoy. No solo en términos económicos en sentido estricto, sino en términos sociales también. Explica un poco todo este contexto y cómo ha derivado en temas de violencia, la integración de las familias, en fin, en varios impactos que ha tenido. Vamos a ver la continuación de esta charla. Hay hoy día en México un nuevo Estado, y no me refiero aquí a la 4T, me refiero a un nuevo Estado que empieza a surgir en los años 1980 y 90 y que se ha seguido desarrollando. Lo que llaman la 4T es un capítulo dentro de ese desarrollo, y ese desarrollo comienza así con la transición al neoliberalismo. ¿Qué quiere decir esto? No lo quiero decir como se usa muy frecuentemente, como simplemente algo malo, que hoy día se habla de neoliberalismo como si fuera una palabra mala. No es ni mala ni buena, son cambios, es una orientación muy específica, ¿no? Y en el caso de México lo que significó la transición al neoliberalismo fue la apertura de los mercados, no solo de los mercados de comercio, como comercio
¿no? Al Tratado de Libre Comercio Internacional, no solo de comercio, sino también de movimiento de capitales, ¿no? Lo que no se terminó de abrir, por desgracia, para México fue el movimiento laboral, es decir, no hubo libre movimiento laboral, como sí lo hubo, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? En que si tú pertenecías a un país históricamente más pobre, como Portugal, España o Grecia, podías, así como podían llegarte los capitales alemanes o los capitales franceses o británicos, que en esa época formaba parte, también la gente de esos países podía ir a buscar trabajo a Alemania o viceversa. Eso no se dio en el caso del Tratado de Libre Comercio, no ha habido libertad de movimiento de personas, libertad de movimiento de trabajadores, cosa que yo creo que ha sido una desgracia, pero sí libertad de movimiento de productos, es decir, comercial, y una libertad de movimiento de capitales. Eso significó un cambio económico gigantesco para México, ¿verdad? Porque México se había industrializado con un modelo de importación, de sustitución de importaciones. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que se buscaba armar una industria nacional para el mercado nacional. Y la industria de hoy en México ya no es una industria nacional, es una industria muchísimo más potente de lo que era antes. Aquí en San Luis, pues existe, la conocen muy bien, ¿no? Una industria de exportación a Estados Unidos en primer lugar y a Canadá, pero a todo el mundo. Entonces significa esa apertura, digamos, norteamericana, pero también mundial, el GATT, antes de... lo que significa es que iban a crecer ciertas ramas de la economía que antes no eran tan fuertes, pero que también se iban a colapsar otras, y muchas de las que se colapsaron, por ejemplo, buena parte del campo mexicano se colapsó, pues no son colapsos muy menores. O sea, si lo pensamos, cuando sucedieron estas reformas en los años 80 y 90, pues casi una tercera parte de la población mexicana vivía del campo. Entonces, si yo llego y digo, bueno, va con un poco menos, no, pero no mucho menos, casi más bajito el 30%. Entonces, si tienes un cambio económico en donde rápidamente va a empezar a tronar una parte importante de una economía que existía, no está tan claro a dónde va a quedar esa gente, a dónde se va a ir, qué es lo que va a hacer. Entonces, esa digamos, inseguridad que se da al principio con ese proceso, que ha sido pues, un proceso quiere decir que se va desarrollando en el tiempo, no es una cosa que sucede en un solo día, es una cosa que se va desarrollando a lo largo de algunos años, ¿no? A veces a lo largo de algunas décadas, pero a veces no tan largo, a veces algunos años nada más. Pero eso lo que significa es que hay proyectos de reproducción que se interrumpen, reproducción social que se interrumpe, y eso lo que significa es que la gente se tiene a veces que dispersar. Yo voy a emigrar para tratar de salvar a mi familia, voy a emigrar a los Estados Unidos y voy a estar chambeando ahí, mandando remesas. ¿Por qué? Pues porque no puedo quedarme aquí y sostener a la familia en los términos en que tradicionalmente se hubiera podido sostener, aunque fueran pobres esos términos, ¿no? Pero esos. Entonces, esto lo que va generando es también una transformación profunda en el Estado. Porque, en primer lugar, en los primeros momentos, la transformación se manifiesta como una transformación en parte tecnocrática y en parte democrática, ¿no? En parte tecnocrática porque para poder hacer estos cambios necesitas políticos, administradores y demás que entiendan lo que tienen que hacer, y eso no es tan fácil, es técnicamente complejo, ¿no? O sea, porque también hay que decirlo, la economía que había antes de estas reformas tampoco iba muy bien, por eso, es decir, históricamente primero hace crisis la economía anterior, es decir, la economía de sustitución de importaciones hace crisis, eso no hay que olvidarlo. Ya hace crisis pese a que hubo un boom petrolero en la época de López Portillo, ¿no? Es decir, a fines de los años 70. Entonces, a pesar de eso, con todo y eso, hay al final una quiebra, y es en el contexto de esa quiebra que se mete un cambio realmente muy radical. En lugar de meterle, digamos, algunos parches para ver
cómo ir subsanando la cosa, o se metió, digamos, una medicina, por así poner ese tipo de metáfora, una medicina muy, muy amarga. Entonces, muy dura, muy difícil de digerir, brutal. Entonces, allí hay un cambio de Estado, porque en primer lugar esta es una tecnocracia, pero también esta es una democracia. ¿Por qué? Porque los sistemas viejos de control social estaban basados en la articulación de un sistema de un solo partido. Y eso, ante un proceso de cambio de ese tamaño, no era sostenible. Entonces, el gobierno sí necesita abrirse, sí necesita dejar espacio a una sociedad que se está transformando de una manera muy acelerada. Los mecanismos de control tradicionales del PRI ya no están funcionando, aún desde antes ya habían dejado. O sea, si pensamos lo que había pasado en los años 60 en México, las huelgas de los médicos, ya eso estaba mostrando que los mecanismos, digamos, de regulación de parte del Estado mexicano estaban empezando a fallar. Entonces, así empieza la cosa, pero luego empieza a suceder algo que yo llamo mucha soberanía, poca justicia, ¿no? O mucha soberanía, poca capacidad de administrar la justicia y la policía. Eso empieza a suceder. ¿Por qué? Porque el gobierno empieza a perder los hilos de la violencia, de la regulación de los mercados informales, de la regulación de las economías ilícitas. Y al perder los hilos, el impulso, me parece por natural, pero también una mala cosa que ha ido sucediendo, ha sido centralizar el poder, darle más y más poder al presidente de la República, darle más y más poder al ejército, ¿no? ¿Por qué? Porque la fantasía es, bueno, aquí localmente no lo podemos arreglar, pero pues ellos allá sí. Entonces pueden mandarnos ahí a todas las, ¿me entienden? Llenar de verde, olivo, a todo este paisaje, y con eso tal vez estemos un poco más seguros. Cosa que todos los estudios sobre violencia en México, todos, sin ninguna excepción, muestran que eso no funciona. Pero no importa, tiene como es intuitivamente viable, son intuitivamente viables. Entonces lo que empezó a pasar, que se aceleró mucho con la declaración de la llamada guerra contra las drogas en el 2006 y que se ha seguido acelerando a partir de la 4T, ¿no? Que en teoría tiene una filosofía diferente, pero en realidad se ha seguido acelerando. Lo que tienes es un proceso de concentración, más y más poder en la presidencia de la República, en la figura del presidente de la República y en las Fuerzas Armadas, y menos capacidad de regular el día a día, incluida la economía ilícita y la economía informal. La economía informal en este país es la mitad de la economía. El programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis realiza cada año la Cátedra Institucional Joaquín Meade, que tiene como objetivo otorgar un reconocimiento a distinguidos investigadores nacionales y extranjeros que contribuyen a fortalecer los programas de investigación y docencia, para apoyar y fomentar el desarrollo y solidez de científicos sociales y humanistas de alto nivel. Este año 2023, la cátedra estuvo a cargo de la doctora Neira Alvarado y como profesor invitado el doctor Claudio Lobnitz, quien ha contribuido en la divulgación de temas contemporáneos en antropología, en ensayos y reseñas para un amplio público. Durante el evento inaugural de la cátedra, el doctor Lobnitz impartió la conferencia magistral El tejido social rasgado como proyecto de investigación, además del seminario El etos del soberano y el espíritu de la criminalidad, donde se abordaron los temas Antropología del tejido social rasgado y hacia un análisis regional de las economías ilícitas. La Cátedra Joaquín Meade del Colsan contribuye a la consolidación de grupos de investigación mediante la colaboración interinstitucional de investigadores con liderazgo, trayectoria sólida y reconocida por la comunidad científica.
mucha soberanía y poca justicia. De eso nos habla en el siguiente espacio el doctor Claudio Lomnitz, quien se refiere a toda esta transformación e impactos que han tenido las decisiones y acciones o estrategias y políticas públicas de los gobiernos federales, que en un intento por centralizar ciertos aspectos del poder han descuidado o han cometido algunas omisiones graves en cuanto a las libertades que se les dieron a lo que él llama las economías ilícitas, es decir, todos esos impactos y todas estas partes que se van desarrollando, bueno, pues tienen un impacto en el tejido social que deriva en lo que él llama el tejido social rasgado. Vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que si puede, a la pregunta es si puede o no todavía empeorar. No me acuerdo cuál era la frase famosa de Gramsci, era algo así como pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad, algo así, ¿no? Creo que como analistas sociales siempre nos toca un poco el pesimismo del intelecto. Es decir, es nuestra chamba. Nuestra chamba es estar pensando y estar viendo lo que está pasando, lo que puede pasar, por horrible que sea, ¿no? Pero también nuestra chamba es tratar de ver cómo podemos salir de estas cosas, de qué lugares puede uno jalar cierta voluntad para hacerle frente a una situación tan horrible como la que hay ahorita en México. Y es horrible. Yo creo que eso sí hay que decirlo, ¿eh? Es horrible. Y lo que está pasando es terrible y hay mucha política que está orientada básicamente a tratar de ocultarla. Recordemos que, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, la estrategia de Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno era un poco decir, bueno, vamos a bajarle el volumen a la prensa respecto a esto que ha estado pasando, porque en la época de Calderón tenían la mala costumbre de estar sacando cada rato en la televisión al no sé qué líder de quién sabe cuál cartel preso con una franja negra así de su verdad en torno de la aprehensión, la guerra contra el narco y todo eso. Entonces, Peña, en parte, me parece correctamente, ha sido parecido en eso de López Obrador. Quiere como bajarle el volumen a todo eso porque consideran que la inundación de estas imágenes en la prensa en sí misma es un factor negativo, cosa que puede ser, pero lo que no es una curación al problema. Es decir, Peña Nieto pudo haberle bajado un poco el volumen a la prensa, pero en lo que sucedió durante sus 6 años en términos de violencia, inseguridad y todo eso, no paró nada más porque él le hubiera bajado el volumen a la prensa. Algo parecido pasa también en este sexenio, ¿no? Abrazo, no balazo, sí, aquí vamos a llegar a la causa profunda de la cuestión. Y mientras tanto, tenemos pues las desapariciones que tenemos en este estado, en el estado de Zacatecas, en el de Jalisco, y además tenemos algunas de las disparidades, incluso en materia de seguridad, un poco a veces insultantes, como por ejemplo, que cuando hubo los problemas recientes en la Ciudad de México en torno del metro, había una discusión de si había problemas de robo de cable de cobre o si había sabotaje en el metro. Metieron a 6,000 guardias nacionales al metro de la Ciudad de México y hay 3,000 en Zacatecas, que es un estado del tamaño de Jalisco. Es decir, le metieron el doble de guardias nacionales. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede hacer algo? Sí, me parece que se pueden hacer muchas cosas. Lo que no se puede, creo, es seguir ignorando los estudios que se han estado haciendo durante ya estos 20 años de violencia o 15 años de violencia, que ya se han hecho bastantes. No digo que sean perfectos, no son suficientes, no sabemos todo lo que hay que hacer, ni los científicos sociales que están metidos en esto necesariamente son grandes visires que tienen la solución de todo. Además, muchas veces hay cosas que uno piensa, esto se debe hacer, pero no hay con qué hacerlo, ¿no? Entonces, no todo lo que uno piensa, esto se podría hacer, se puede hacer. Pero sí me llama la atención la falta de
conversación que ha habido entre los aparatos de seguridad, el Estado mexicano, los presidentes de la República, los gobernadores y la gente que sabe un poco sobre esto. Y no me refiero únicamente a los científicos sociales, sino también a mucha de la gente que aquí llamamos muchas veces correcta o incorrectamente, a veces incorrectamente, víctimas. Es decir, ¿qué tanto se sienta a conversar la gente con, por ejemplo, los familiares de desaparecidos, los colectivos, organizados en colectivos? Esa gente ha aprendido que no eran especialistas, la mayoría mujeres, ¿no? Pero no solo, pero sí principalmente mujeres, no, frecuentemente se les dicen madres buscadoras, no todas son madres, algunas son esposas, otras son hijas o son hermanas, o hermanos, hijos, también hay hombres, ¿no? Pero bueno, sí es importante reconocer la importancia y la valentía de las mujeres, el liderazgo de las mujeres en ese movimiento. Bueno, tienes un movimiento así. Esas mujeres con las que yo he conversado, que he conversado con bastantes, muchas de ellas, a la hora que les desaparecieron un familiar, no sabían nada de las cosas que ahora saben. Me refiero no solo a la cuestión de la búsqueda de desaparecidos, sino a la negociación con políticos, la parte jurídica de la cuestión, el aspecto policial del asunto, el aspecto, es decir, estas personas se han convertido como en verdaderos sabios de esa materia. ¿Cuántos políticos están sentando con estas personas para pedirle consejos? Para decirle, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando en tu ciudad? ¿Y qué es lo que podríamos nosotros medir? Entonces, yo siento que la política ha tendido a lo que llaman populismo punitivo. Y no me refiero con esto nada más al gobierno actual, a todos los gobiernos, incluidos desde Calderón y desde antes, desde la época de Fox y todo esto. Populismo punitivo. ¿Qué quiere decir? Que un candidato o una candidata a una presidencia municipal, a un gobierno del Estado, a una diputación o a una presidencia de la República, puede en un momento dado pensar que si mete a la cárcel a alguien, puede ganar la elección. Yo llego y meto a la cárcel. Entonces tenemos estos gestos, ¿no? Meto a la cárcel al exdirector de Pemex por corrupto, meto a la cárcel a la ex ministro de quién sabe qué, o a un policía corrupto, o a tres no sé qué, y con eso, o como el llamado Partido Verde, que hace unos años, hace como 10 años, que tenía como una plataforma la pena de muerte. Un partido ecologista quiere la pena de muerte. Pero eso le podía en un momento dado ganar quizá alguna diputación en Chiapas En México es curioso, la cárcel es el único que habla el gobierno, como si no supiera el gobierno lo que son las cárceles en este país. Las cárceles en este país se decía desde el porfiriato que eran escuelas del crimen, ¿no? Desde el porfiriato se decía eso, ¿no? Pero no, la imagen de una escuela no pesca bien lo que son las cárceles. Son espacios de sometimiento, ¿verdad? Espacios de extorsión de los presos, espacios de intimidación y sí, también de incorporación al crimen organizado si es que no estaban ya incorporados. ¿Por qué? Porque esas cárceles son manejadas por el crimen organizado, casi todas, ¿no? Entonces, decir, bueno, yo lo que quiero es mandar a la cárcel. ¿Para qué? Para que se haga peor. Esa no es la solución. Yo espero que no, porque realmente ha estado tan terrible que uno a veces piensa que no puede empeorar. Desgraciadamente las cosas siempre pueden empeorar. Eso creo que es importante que seamos un poco conscientes de eso. No por lo que está pasando ahorita, sino que siempre es así. En cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia, puede todavía empeorar. Entonces, yo creo que eso hay que estar consciente. ¿Por qué? No por ser pesimista, ni para deprimirse, ni para deprimir a nadie. No se trata de eso, no se trata de estar triste, estar deprimido. No le sirve a nadie. Es terrible la depresión y hay mucha, no sé, más todavía de la época de la pandemia entre los jóvenes. Yo soy maestro y veo
los problemas de depresión entre los jóvenes, también entre mis colegas, pero entre los jóvenes brutal, ¿no? Entonces, no se trata de deprimir a la gente con esta clase de discurso, ni tampoco decir de ser un profeta del mal, así. La razón por la cual es importante estar consciente de que las cosas pueden empeorar es porque hay que estar consciente de que todavía tenemos cosas que necesitamos defender, que todavía hay cosas que necesitamos valorar. Como esta, aquí estamos teniendo una entrevista aquí en el Colegio de San Luis, en una biblioteca del Colegio de San Luis, que es una lindísima biblioteca, ¿no? Pues esto es algo que hay que defender, es una institución en que se están formando estudiantes, en que se está haciendo investigación, en que se están publicando libros, en que se están haciendo entrevistas para una televisión pública, ¿verdad? Entonces, ¿esto a poco no hay que defenderlo? Sí. ¿Podría empeorar? Pues claro que podría empeorar. Esto podría ir la luz mañana, podrían dejar de pagarle sueldo a la gente que está, o sea, Dios no lo quiera, pero puede pasar. Entonces, la razón por la que sí es importante saber que las cosas pueden empeorar es porque eso nos puede llevar a pensar, tenemos todavía cosas que defender, ¿sí o no? ¿Y cuál? Y esas, por lo menos cuadramos con esas y luego de ahí ir avanzando un poquito, ¿no? El tema de las mujeres sin duda tiene que ver con este asunto del tejido social y gravemente del tejido social rasgado. Vamos a escuchar lo que al respecto nos comenta, además de esto que él llama el crimen organizado y el crimen desorganizado. Continuamos. A un cierto nivel, uno puede decir, bueno, no es la peor violencia. ¿Por qué? Porque si uno ve, por ejemplo, estadísticas de desaparición o estadísticas de asesinatos, homicidios en México de los últimos 20 años o lo que sea, matan a más hombres que mujeres, ¿no? Desaparecen a más hombres que mujeres. Entonces, en ese nivel como estadístico grueso, uno podría decir, pues eso simplemente no es cierto ya. Pero esa mirada es un poco engañosa y muchas veces un poco falsa. ¿Por qué? ¿No? Primero, porque la violencia contra las mujeres es algo que estaba incorporado a la vida mexicana, a modo, por ejemplo, de acoso, intimidación, intimidación en el espacio público, intimidación en la vía pública, intimidación en el transporte público, desde siempre en México. Entonces, lo que ha estado pasando ahí es que ha habido un proceso de fortalecimiento de las mujeres, se podría decir, de emancipación y de lucha femenina, muy importante, de hartazgo de las mujeres ante una situación constante de acoso. Y esto yo no te lo necesito contar. O sea, yo tengo 65 años. En la época pacífica, en los años dorados de México, que siempre el pasado siempre fue mejor, digamos, cuando yo era estudiante en la Ciudad de México, pues sí, era todo mucho más pacífico, era todo mucho más, no había sucedido algo todavía como lo que sucedió con los feminicidios en Ciudad Juárez, o como lo que sucede con feminicidios y desapariciones de mujeres todos los días. No había. Pero sí había que si una mujer de cierta edad, joven, relativamente, sobre todo jovencitas y a veces hasta niñas, se metía al metro o se metía a un camión o un pecero, le iban a pellizcar, probablemente,
la iban a manosear, muy posiblemente, o le iban por lo menos a decir cositas así, mamacita, quién sabe qué cosas. Todo eso que tiene un efecto de intimidación, sobre todo de las jóvenes, ¿no? Que no padecían los hombres. A los hombres no les hacían eso, a mí no me lo hicieron, o sea, ¿no? Y yo viajaba en camiones de peceros todos los días, ¿no? Entonces, hay una tradición de violencia a la mujer que es tan fuerte que antes no necesitaba llegar a los golpes, no necesitaba llegar a los asesinatos, porque las cachetadas, los golpes, las intimidaciones habían sucedido desde antes. Entonces, parte de lo que está pasando es que hay un proceso de emancipación de la mujer, de lucha de la mujer, y ese proceso ha generado violencias más extremas de parte de los hombres que no les gusta. O sea, que ya no las pueden controlar. Entonces, pues, de pronto, matan, ¿no? O de pronto, o sea, realmente hay una exacerbación de una violencia que siempre fue peor para las mujeres y que sigue, en ese sentido, sigue siendo peor para las mujeres independientemente de esa estadística. Eso yo creo que es muy importante porque la gente luego quiere hacerse la vista gorda respecto de la historia, y no estoy hablando de la historia antigua, estoy hablando de la historia contemporánea, ¿verdad? De la intimidación a través de la violencia en la familia, en la calle, en la vida pública, en el trabajo de las mujeres. Eso siempre fue mucho, mucho más fuerte hacia las mujeres que los hombres. Y entonces, la violencia de ahora, tan extrema, tan cruenta, tan impresentable, ¿no?, que tenemos hacia las mujeres, tiene un saborcito de como una especie de extensión extrema, de reacción tradicionalista extrema, violenta. Está impactando muchísimo, brutalmente, ¿no? Y digo esto aunque una parte importante de la investigación que hago trata de hilar un poco más fino, porque no todas las violencias son de crimen organizado, hay crimen organizado, hay crimen desorganizado, no es lo mismo, además hay cosas distintas, formas de organización social diferentes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una pandilla que lo que llaman normalmente un cártel, y luego muchas veces la palabra de cártel se usa como tiene prestigio, entre comillas, entonces la gente llama cualquier cosa un cártel, porque pues, así les suena como un poco más potente, ¿no? Pero digamos, no es lo mismo un cártel que tiene capacidad de mover una economía ilícita transnacional, ¿no? Es decir, mover, por ejemplo, droga, o mover, por ejemplo, tráfico de gente, o mover ciertos tipos de explotación de recursos naturales que se movilizan a un mercado internacional. Eso no es lo mismo que una pandilla de barrio, ¿no? Se necesita otra clase de organización, se necesita otra clase de expertos, se necesita otra clase de movilización de capitales, idea de economía, estrategia, jerarquías internas, todo eso. Entonces, el crimen organizado y también los crímenes desorganizados, pongo también, por ejemplo, como ejemplo un crimen desorganizado, algo de lo que sucede con la drogadicción, es decir, tenemos, y vamos a tener mucho más, tenemos cada día más problemas de adicción. El cristal, por ejemplo, está circulando por todos lados. Cuando digo por todos lados, me refiero así digamos, comunidades indígenas, o sea, está realmente circulando, ¿no? Entonces, cuando hay adicción, pues también hay aumento de crimen desorganizado. ¿Por qué? Porque pues, a veces el adicto necesita dinero para consumir un poco, porque está desesperado o desesperada, y eso puede llevar perfectamente pues, a un crimen, digamos, común, ¿no? Un robo de pronto no te das cuenta que te robaron la bolsa o la pulsera o la punta de cuchillo y te bajan la cartera. Ese tipo de crimen que no es el del crimen organizado, ¿no? Pero eso también se ha ido extendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hay gente que está en una necesidad urgente, un recurso, ¿no? Que es muchas veces la gente que tiene problemas de consumo
de drogas, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene todo esto con el tejido social rasgado? Me parece que demasiadas veces vemos al crimen organizado como un producto del tejido social rasgado, ¿no? Es decir, y eso tiene lo suyo, es decir, existe eso, ¿no? Lo que hablamos antes, hace un ratito, sobre crisis de reproducción de cierto tipo de espacios familiares relacionados a una economía que quebró, ¿no? Entonces, eso existe y tiene una relación con el crimen organizado. Y eso se nota en la biografía, las entrevistas que dan a veces, o han dado en ocasiones, no muchas, pero sí han dado a veces líderes importantes del crimen organizado que cuentan su infancia o cosas así, ¿no? Bueno, entonces, en parte, uno puede decir, el crimen organizado está alimentado, es producto en parte de una rasgadura del tejido social, pero también hay que ver que el crimen organizado se ha dedicado a romper el tejido social. Eso, es decir, el tejido social se ha vuelto a tener un objetivo estratégico del crimen organizado. El mejor ejemplo de eso son las desapariciones. Es decir, no se me ocurre una forma de rotura del tejido social más brutal y más grave que la desaparición. ¿Por qué? Porque una desaparición, a diferencia, por ejemplo, de un asesinato, de un simple asesinato, al retirar a la persona viva o muerta de la sociedad, de su mundo social, ¿verdad? Al desaparecerlo o al desaparecerla, sus amigos, sus familiares no pueden procesar la pérdida, porque no pueden pasar por un duelo, aunque crean que esté muerto. No pueden porque no saben que está muerto. Entonces, lo que genera, en términos de rotura o rasgadura del tejido social, una desaparición a nivel de una familia es absolutamente devastador, porque la familia no puede procesar un duelo. Un duelo es un proceso, un duelo sano. Cuando muere alguien en una familia, se pasa un proceso largo, ¿no? Muchas veces, a veces 1 año, 2 años. No es un proceso veloz, de asimilación, aceptación, ¿no? De que la persona ha muerto y de absorber un poco la pérdida. Es decir, si muere un padre o una madre o un hermano o una hermana en una familia, las personas que lo sobreviven terminan asimilando a esa persona, ¿no? Recordándola, por ejemplo, sus cumpleaños, los días de muerto, o cuando suceden cosas que le gustaban a la persona. Hay una incorporación de la persona que se va a través del duelo, que va de la mano de la aceptación de que ya no está acá. Bueno, eso, si se trata ya no de un muerto, sino de un desaparecido, no se puede dar. No puedes aceptar que la persona no está porque no sabe si está o no está. Eso lo ha estado haciendo el crimen organizado. O sea, tenemos oficialmente, según el registro de personas desaparecidas, más de 111,000 desaparecidos en México. Y cada día son más. Entonces es un ejemplo de cómo el crimen organizado en un momento dado hace del tejido social su objetivo táctico. Quiere romper una familia, quiere romper una comunidad, quiere desmoralizar una policía, quiere desmoralizar un gobierno local, ¿no? Terminar con un movimiento indígena o un movimiento ambientalista. Todo eso ha estado haciendo el crimen organizado, y en ese sentido el crimen organizado no tiene perdón. Estoy muy agradecido de la oportunidad de estar acá ahora, de conocer un poco la investigación que se está haciendo acá, de conocerla más. Alguna conocía, pero no, mucha no conozco. Entonces estar también para mí es una oportunidad de aprender, como siempre sucede con el magisterio, ¿no? Que le toca ese privilegio de aprender de sus estudiantes. Eso lo agradezco muchísimo. Y también como sí decir que yo hice mi trabajo doctoral
trabajo de campo doctoral en la Huasteca Potosina, de hecho, hace 40 años. Y decir que no todo empeora, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa época, en la ciudad de San Luis, no solo no existía esta institución, que no existía, sino que tampoco había una facultad de ciencias sociales en la Universidad de San Luis. Tampoco había un centro de las artes en el centro de la ciudad de San Luis. El centro de la ciudad de San Luis, que siempre fue, me parece, muy bello, pero no era lo que es ahorita. Entonces, no todo siempre empeora. Hay cosas que son conquistas y esas hay que realmente también saberlas nombrar. Eso sí me da mucha alegría. Estar en una ciudad que tiene una vida cultural pujante y que hace 40 años no la tenía. Y lo único que tenía esta ciudad en esa época, creo, pero bueno, seguro me van a corregir los potosinos, así que lo que estoy diciendo es falso, pero era mi impresión como foráneo, lo único que tenía una librería de cristal, o sea, realmente no había nada. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, en colaboración con el Colsan, realizarán la conferencia Cuando la roca se encontró con la fe, el arte rupestre colonial de San Luis Potosí, y la presentación del libro Las visiones de una bruja huachichil en 1599, con participación del Dr. David Vázquez Alguero. El 23 de mayo a las 18 horas en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. El programa Agua y Sociedad realizará la conferencia Neoextractivismos y saqueo hídrico en Zacatecas, el 25 de mayo a las 11 horas en la sala de videoconferencias 2 del Colsan, y el 29 de mayo se llevará a cabo la conferencia Aportaciones de la gestión comunitaria del agua a la protección y defensa de los bienes comunes, a las 12 horas en la Sala Miguel Caldera del Colsan. Se llevará a cabo el coloquio intermedio del doctorado en Historia, del 23 al 25 de mayo en la Sala de Videoconferencias 1 del Colsan a partir de las 9 horas. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. El Laboratorio de Antropología Aplicada sobre Violencia Feminicida invita a que formes parte de Trazándonos en Colectiva, espacio de apoyo mutuo entre mujeres sobrevivientes de violencia feminicida. Puedes consultar las sesiones en nuestra página web y solicitar informes al correo lab@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Bueno, pues así llegamos a la parte final del programa de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Este programa, como ustedes saben, lo estrenamos hoy martes aquí en 9TV y ya mañana está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias, pásela bien. Hasta la próxima.